Hola, buenas tardes chicos y saludos a todos los seguidores de la página Isaac Newton. En el área C, ciencia de la persona en este caso, vamos a partir por un concepto que hemos estado hablando mucho en clases. Y bueno, en el aprendizaje observacional, la motivación cumple una función decisiva para que la conducta aprendida se manifieste efectivamente. La observación de consecuencias positivas o negativas en otros influye en la decisión de ejecutar o inhibir una conducta. Al concepto que explica que el observador aprenda a partir de las consecuencias que recibe el modelo se denomina. Cuando hablamos de aprendizaje vicario, que también hemos dicho que tiene otros nombres por observación, que también hemos dicho que se puede llamar por modelado, que incluso se puede llamar cognitivo social. Aquí es importante qué es lo que sucede al modelo al cual yo quiero imitar. Entonces, Messi y Cristiano Ronaldo son sujetos que representan mucha influencia entre los jugadores y todos aquellos amantes del fútbol, ¿no? Entonces, cuando Messi y Cristiano son premiados, reconocidos, ¿qué genera? Que muchos futbolistas quieran ser como ellos, ¿no? Los famosos ídolos. Entonces, en la primera parte, cuando dice, ¿no?, la motivación, ¿de qué depende que yo quiera ser como ellos? Es por el impacto y por el éxito que tienen. Así es que cuando dice al concepto que explica que el observador aprenda a partir de las consecuencias, eso es lo que podríamos llamar el refuerzo vicario. O sea que la alternativa B sería la respuesta en la pregunta número 1. El tema es aprendizaje vicario o aprendizaje cognitivo social del señor Albert Bandura. Bien, pasamos a la pregunta número 2. En clase se solicita definir ciudad, ¿no? Definir el término ciudad, sin mencionar una ciudad específica, no simplemente ciudad. El estudiante responde aludiendo a rasgos comunes: densidad poblacional, servicios, infraestructura. La unidad básica del pensamiento que se evidencia en este caso. Cuando se dice unidad básica del pensamiento, jóvenes, a esto llamamos el concepto. Así como en el sistema nervioso, la neurona es la unidad funcional, a nivel del pensamiento, de pensar, el concepto se convierte. Y justamente aquí lo que se pretende es encontrar rasgos comunes y abstraídos entre un conjunto de elementos u objetos. Bien, así es que aquí la respuesta sería el concepto. Ya la combinación de dos conceptos viene a ser el juicio, y la relación entre dos o más juicios, eso es el razonamiento. Entonces aquí estamos hablando de funciones del pensar. Bien, en este caso el tema del pensamiento. En la pregunta número 2, alternativa B. Bueno, las imágenes que pueden acercarse un poco a esto ya sería simplemente una representación mental de los objetos, ¿no? Pero aquí estamos atribuyendo características. Bueno, en la pregunta número 3, un estudio longitudinal analiza a dos grupos de niños de la misma edad expuestos a niveles distintos de estimulación lingüística. Un estudio longitudinal básicamente es en el tiempo, ¿no? O sea, se pretende evaluar a sujetos durante un tiempo prolongado. Entonces aquí se menciona que han sido expuestos a niveles distintos de estimulación lingüística en la primera infancia, o sea, en etapas tempranas de la vida, ¿no? Ahora, cumplidos los 18 años y ante una nueva evaluación, los jóvenes que tuvieron mayor estimulación temprana muestran mejor desempeño en tareas de razonamiento abstracto que el grupo que tuvo menor estimulación. El factor que explica mejor esta diferencia a favor del primer grupo es, bueno, aquí estamos hablando un poco de factores del desarrollo y factores de la inteligencia, ¿no? Específicamente en el plano de la inteligencia, nosotros hemos abordado 3 factores, ¿no? El genético, el ambiental y la combinación de ambas en este caso. Bueno, cuando dice la variabilidad genética aleatoria, no depende de los genes, porque aquí estamos hablando que algunos han sido estimulados más que otros, entonces no es la genética, ¿no? La plasticidad cerebral post-pubertad, en este caso no estamos hablando de la pubertad, estamos hablando del impacto que ha generado la estimulación en etapas tempranas. En cambio, en la alternativa, bueno, C, nutrición durante la adolescencia, no, aquí no es la adolescencia, de estimulación en etapas tempranas. Entonces, en la alternativa D, seguramente se han dado cuenta algunos,
El ambiente enriquecido en etapas críticas sería la respuesta en la pregunta número 3. ¿Y esto cómo se entiende? Que cuanto más estimulación recibamos en etapas tempranas, que viene a ser la infancia, mejor despertamos las áreas cerebrales y nuestras capacidades cognitivas superiores más adelante van a poder potenciarse aún más. Bien, ahora en la alternativa B, por si acaso, porque asumo que esta pregunta ha sido compleja para muchos, según me han estado escribiendo por interno. La dominancia hemisférica izquierda, jóvenes, aquí no se manifiesta, pese a que el lenguaje se encuentra en esta área, pero esto es algo ya prácticamente estructural, ¿no? Neurofisiológico. En todo caso, estamos hablando aquí del ambiente, el factor ambiental. En algunos casos, esto es lo que determina justamente la potencialidad de la inteligencia, ¿no? Pero siempre hay que ir viendo los demás casos. Bien, vamos a la pregunta número 4. Un adolescente denuncia que su pareja la obliga a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de terminar la relación y de difundir información íntima, ¿no? Es decir, lo que podría llamarse el sexting. Bueno. Ahora, aunque existen vínculos afectivos, es decir, entre la pareja, la joven señala que no puede negarse por temor a represalias. Bueno, me imagino que la puede someter, ¿no? Que tiene muchas maneras de someterla. Desde el marco legal y de derechos humanos, esta situación corresponde. Bueno, cuando hablamos de violencia en el ámbito de la pareja, hay que recordar que hay una ley 3036-4. Y bueno, como estamos hablando de mantener relaciones sexuales, en este caso sin quizá consentimiento, estamos hablando de un caso de violencia sexual, que sería un tipo de la ley 3036-4. Entonces, en la alternativa C, cuando dice un caso de violencia sexual, aquí encontramos justamente esa tipología, ¿no? Recordar que esta ley opera en el Perú desde el 2015 y trata de frenar los casos de violencia contra la mujer, porque es el que más índice recibe de violencia, ¿no? Es decir, también hay hacia varones, ¿no? Pero poco de ello en relación a las mujeres. Bueno, en nuestra sociedad al menos. En la pregunta 4, entonces, tenemos aquí lo que se llama la violencia sexual. Y según esta ley 36-4, hay 4 formas de violencia en este caso. Eso no quita que hay otras formas, solo que esto está amparado en el marco legal. Vean, y aquí dice en el marco legal. Y en el marco también de los derechos humanos. Así es que, bueno, esta ley ha tenido algunas críticas, pero quizás no viene al caso decirlo, simplemente algo en especial, ¿no? Si una mujer denuncia a un hombre, la voz femenina pesa, así es que a veces cuando se quiere perjudicar también a los hombres, esta ley tiene esa debilidad, por decir así. Ya eso es algo de la jurisprudencia que lo pueden revisar. A ver, vamos a la pregunta número 5. Un empleado mantiene una actitud positiva hacia la capacitación porque obtiene beneficios laborales directos. La función actitudinal que se observa en este caso, estos son prácticamente el antepenúltimo tema, el penúltimo tema, ¿no? Esto en el temario lo encontramos como formación de actitudes, o en todo caso también cambio, ¿no? Formación y cambio de actitudes. Un tema muy importante, aparte de la preparación en el marco social. Tenemos 4 funciones, jóvenes, que seguramente recuerdan en clases hemos visto. Una se llama la función instrumental, justamente la que es la respuesta. Cuando nosotros vemos algún tipo de beneficio, ¿no? Que puede ser material, social o reconocimiento, entonces a lo mejor si yo me encuentro con muchachos en la calle y pasa una persona a pedirme colaboración, posiblemente le apoye pensando en que voy a recibir algo de reconocimiento, ¿no? Los alumnos dirán, el profesor que es solidario, ¿no? Pero a lo mejor es porque están los alumnos y no porque sea bueno. Entonces, en la función instrumental siempre vamos a querer sacar algún tipo de ventaja o beneficio. Y esto se relaciona mucho al tema de comportamiento moral instrumental relativista, ¿no? Aunque no es el tema decirlo, pero para que lo puedan asociar. Entonces, en la pregunta 5, la alternativa C, que dice función instrumental orientada a premios, esa sería la respuesta. Hay otras funciones como ego defensiva, función cognoscitiva o valórico-expresiva, pero no vendría al caso en esta situación. Vamos a la pregunta 6, también el tema de desarrollo moral o comportamiento moral que hemos visto al último, ¿no? En una dinámica grupal, varios estudiantes negocian reglas de convivencia y las modifican tras dialogar sobre justicia y equidad, lo que lleva a aceptar responsabilidades compartidas. Según Jean Piaget, el acuerdo logrado se corresponde a la moral. Bueno, el señor Jean Piaget, jóvenes, al igual que el señor Kohlberg, bueno, y muchos en este caso teóricos, pero bueno, vamos a mencionar a Piaget, él divide o propone 2 tipos de moralidad.
principalmente hablando, porque también se menciona una etapa que se llama premoral o amoral de 0 a 2 años. Entonces una se llama heteronomía moral, y otra se llama autonomía moral. Esto estuvimos viendo en el último repaso. Bueno, cuando se habla de heteronomía moral, esto es porque las normas son impuestas desde el exterior. Hablar de heteronomía implica que la norma no nazca de mí, sino de una imposición que se asume que puede ser un adulto, un profesor o una autoridad. Y la autonomía ya es cuando nosotros dejamos de ser algo egocéntricos o tender a mirar la realidad en una sola dirección y nos volvemos ya un poco más flexibles. Así es que aquí dice, ¿no? Bueno, varios estudiantes negocian reglas, si es que están negociando ya no podría ser heteronomía, porque aquí las normas son rígidas y impuestas por los padres. En cambio aquí yo puedo decir, no, mentir es malo, pero si yo me perjudico, bueno, ya no está mal, entonces voy a querer mentir, ¿no? En este caso nos dan las alternativas de acuerdo a Piaget. Por ahí tal vez algún alumno un poco distraído lo ha combinado con Kohlberg, que también está en las claves, pero la alternativa correcta sería la de moral autónoma o autonomía moral, ¿no? Esto ya es la respuesta. Hay flexibilidad, hay cooperación, hay solidaridad, es decir, entiendo el punto de vista ajeno y también puedo ser flexible en mi razonamiento. Bueno, vamos avanzando, vamos avanzando. En este caso serían las 6 preguntas del área C, las que ya hemos desarrollado, y ahora nos vamos a enfocar en el área D. Vamos con la pregunta número 1. Un estudiante, cuando tiene la autoridad, o bueno, cuando tiene la autoridad, es decir, al docente, entre paréntesis, cerca de él, cumple una norma únicamente porque teme una sanción. Si no lo tiene de cerca, no lo hace, ya que no comprende su sentido social ni moral. Desde el enfoque piagetiano, es decir, nuevamente Piaget, que ya lo hemos explicado un poco, ya podemos avanzar, la conducta estudiante corresponde a... Aquí se está mencionando que se enfoca porque hay una autoridad, porque hay alguien, ¿no?, a quien le tiene miedo, si no, no lo haría. Yo ahorita puedo salir a la pista y cruzar sin mirar el semáforo, tal vez porque no hay un policía, pero si hubiera un policía de tránsito, eso ya sería algo impuesto, ¿no? Así es que en la 1, la alternativa C, que viene a ser heteronomía moral centrada en la autoridad externa, lo podemos aquí relacionar, ¿no?, digamos, con la pregunta anterior. Vamos a la pregunta número 2. Una madre oculta un juguete debajo de una manta y su hijo de 10 meses lo busca. El logro cognitivo-cognoscitivo, que es lo mismo, del infante se denomina. Aquí, jóvenes, hay un principio que viene a darse en una etapa sensoriomotora o sensoriomotriz, que curiosamente también es abordado por el señor Piaget. Piaget es uno de los psicopedagogos más influyentes del siglo XX, porque no solamente abarca temas del desarrollo, la psicología genética, sino también el desarrollo moral y todo lo que son los estadios de la inteligencia, ¿no? Entonces, los estadios sensoriomotores están entre los 0 a 2 años y hay un logro que se conoce como la permanencia del objeto, que vamos a conversarlo. Y justamente esto en clases les mencionaba que esta pregunta viene a nivel nacional, que se repite bastante y qué curioso que hemos tenido suerte esta vez. Pero, jóvenes, hay que recordar que esto se da desde, bueno, ya a partir de los primeros años. Entonces, jóvenes, si desaparece la mamá del campo visual del bebé, a lo mejor llora porque piensa que ya no existe, ¿no? Poco a poco el niño entiende que un objeto existe independientemente yo tenga conciencia de él o lo esté mirando, ¿no? Entonces eso se da justamente en la etapa sensoriomotora y se conoce permanencia del objeto. Aquí en la pregunta solo han puesto el término permanencia, pero se entiende que es lo mismo, ¿no? Ya la conservación pertenece a la etapa concreta, el sincretismo preoperacional, descentración también concreta y reversibilidad, etapa concreta. Entonces, alternativa B en la pregunta 2. Vamos a la 3. Un país con sistema educativo deficiente muestra bajo desempeño en vocabulario y cultura general entre sus jóvenes. Esta deficiencia, según Cattell, el señor Cattell, otro teórico importante también en el estudio de la inteligencia, divide en 2 formas: la inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada.
la inteligencia fluida depende del proceso maduracional, por eso se manifiesta como tal, y la cristalizada sí depende de todo el proceso de aprendizaje, de todo el proceso cultural o educativo, ¿no? Entonces, esta es la que se desarrolla a lo largo de todo el tiempo, ¿no? En cambio, la fluida tiene sus picos entre la adolescencia y la juventud, y luego ya tiende a decaer, ¿no? Es natural. Si es que yo quiero enseñarle a jugar videojuegos a mi abuelo o a mi hermanito es el que más va a poder dominar esto, ¿ya? Entonces, en la pregunta número 3, la inteligencia cristalizada sería porque todo lo que implica vocabulario, cultura general, es algo que depende de estos factores, ¿no?, externos, y que potencia el desarrollo del pensamiento y la inteligencia. Vamos a la pregunta número 4, ya estamos acercándonos al final de la explicación y desarrollo del curso, ¿no? Un líder de proyecto detecta tensiones entre dos áreas por retraso en sus funciones, ¿no? Convoca una reunión breve, delimita objetivos, facilita turnos de palabra, formula necesidades y conduce a un acuerdo operativo con compromisos verificables. Además de ello, mantiene la cooperación futura entre su seguimiento y reconocimiento del avance. Bueno, Goleman, la teoría de la inteligencia emocional, muy importante, más de lo que creen los jóvenes, en realidad más que la inteligencia intelectiva, la emocional es la que nos da más éxito. Entonces, ¿qué sucede? Este señor entiende 5 formas o 5 dimensiones de la inteligencia emocional, ¿no? Y bueno, una de ellas se conoce como las habilidades sociales, que cuando uno es jovencito dice, esas cosas no sirven, ¿no? Pero ya cuando empiezas a trabajar o a desenvolverte en un ámbito más social, son las que te van a diferenciar de otras personas. Ahora, hay otras formas, como dice autoconocimiento, autorregulación, pero como estamos hablando de un líder aquí, él maneja sobre todo el liderazgo, valga la redundancia, ¿no? Y esto ya aplica un conjunto de más habilidades: planificación, solución de conflictos, negociación, entonces toma de decisiones. Entonces, en la pregunta número 4, la alternativa correcta sería la opción E, de enamorado, ¿no? Enamorado del curso. Vamos con la pregunta 5. En una familia se asigna exclusivamente a las hijas las tareas domésticas, mientras que los hijos varones no participan porque no les corresponden. Desde el enfoque de género, esta práctica refleja. Bueno, cuando hablamos de género o el enfoque de género, que esto se asocia mucho a la sexualidad, pero también al tema de la violencia, ¿no? Una violencia indirecta quizás. Bueno, aquí estamos hablando de que a los hijos no participan porque dice eso no es para varones, ¿no? Entonces el género está muy relacionado a algunos conceptos también que hoy en día cobran mucha importancia. Los estereotipos son atributos o características que se le dan a ciertos grupos sociales. Según esta lógica, para entenderlo rápido, tal vez algunos seguidores que no son alumnos van a querer aprender algo nuevo, ¿no? Los varones se dice que somos racionales, ¿no? Incluso en la ingeniería, ¿no?, se asocia un pensamiento analítico, racional, genial. En cambio, las mujeres se dice que son emocionales, ¿no? Al decir son, implica atribuir características, pero habrá jóvenes que son emocionales, emotivos, ¿no? Solo que por un tema ya cultural se ha atribuido más características emocionales a las mujeres, ¿no? Y el cuidado doméstico le corresponde a una mujer, el trabajo quizás es para el varón. Ya luego de estos jóvenes hay otros términos que lo hemos estudiado, tampoco voy a ampliar demasiado, pero es bueno decirlo: los prejuicios, los roles, ¿cierto?, están muy íntimamente relacionados. Entonces, en la alternativa C, reproducción de estereotipos de género, ¿no? Esto se está perpetuando. Entonces, si empiezo a llorar, mi papá me diría: oye, ¿tú eres mujer acaso para que llores? Ahí viene el detalle. Entonces, respuesta correcta, alternativa C. Vamos a la 6. La principal influencia del sistema nervioso central en el comportamiento humano. Bueno, bases biológicas del comportamiento es el tema 1, y también hemos hablado de lo que corresponde al sistema nervioso. Una red de neuronas que están por todo el cuerpo y que, bueno, pues regulan todo el funcionamiento.
Ahora, tenemos un sistema nervioso que puede llamarse periférico y luego podemos decir que hay otro que se llama central. El sistema nervioso periférico todavía se subdivide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático regula funciones voluntarias, ¿no? Si por ejemplo ahorita yo agarro aquí la cámara o agarro un objeto, hay funciones ejecutivas, somáticas. Pero el sistema nervioso autónomo ya se va hacia las vísceras y aquí se regula todas las funciones homeostáticas, ¿no? Profesor, cuando tengo miedo me duele el estómago, cuando estoy enamorado, estoy en drogas, me duele la barriguita, ¿no? Entonces ese es el sistema autónomo. Ya de por sí, bueno, el sistema simpático y parasimpático están aquí, pero en el sistema nervioso central, jóvenes, ya nosotros hablamos justamente de todo lo que tú puedes manejar en el estudio, ¿no? Ese es uno de los tips que le doy a los jóvenes. Cuando tú estudias, ¿qué usas? Profe, mi memoria, mi abstracción, mi pensamiento, toma decisiones, procesar información. Entonces el sistema nervioso central procesa, integra información en todas sus formas, ¿no? Y por eso acá integra información y coordina respuestas, sería la alternativa correcta, la opción B. Solamente agregar que, bueno, pues la inteligencia puede ser tanto para varones y mujeres, pero la masa encefálica tiene mayor peso en los hombres. Entonces hagamos que aquí han venido 3 preguntitas extras, seguramente aman mucho nuestro curso y han dicho que los jovencitos tengan más chances. Pues. Muy bien.